Llega hasta tus oídos Quilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas junto a sus creadores y protagonistas. Quilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti. En este episodio nos acompaña la actriz y directora teatral Alexandra von Hummel, fundadora de la compañía de teatro La María, la cual se ha destacado en la escena nacional por más de 20 años. Alexandra ha participado de múltiples maneras en nuestros festivales y ciclos. ¿Recordemos algunas obras? Junto a Alexis Moreno creas el Teatro La María. El debut fue con la obra El Apocalipsis de mi vida. A 21 años de esta creación, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has tenido con Teatro La María? Es un acto de fe, básicamente, y es una acción bien extraña, como que está todo en contra. Uno no sabe por qué hace lo que hace, pareciera ser inútil, ¿ya? Es como que... Y esa inutilidad a mí me parece hermosa. Como que en una sociedad donde está todo direccionado hacia la cosa productiva, hacia producir, hacia generar algo, uno pareciera que no genera nada, o nada fundamental para este momento en el que estamos viviendo. Entonces, nada, me parece que es una situación muy extraña que uno quiera hacer teatro a pesar de todo. Eh, y, y claro, pues con la María ha sido eso, como primero un constatar lo que significa hacer teatro, porque eso significa que uno está a cargo de todo, básicamente. Desde actuar, dirigir, fletear, cargar, eh, todo, básicamente limpiar, en un principio construíamos los focos, ¿cachai? Había que, uno no compraba el foco hecho, había que cablear, arreglar las salas. En algún momento en una obra que tuvimos en el año 2002, que fue El Pelícano, que era en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal, y había una sala que estaba pero destruida, y esa era la sala que prestaba para hacer teatro. Y tenía como un cielo falso, ¿cachai? Tenía un cielo falso y nosotros queríamos que se viera bella y queríamos las vigas a la vista porque queríamos llenar de enredadera. Y estuvimos un verano, no sé, a lo mismo, 2 semanas, con escalera y andamio, botando todo el cielo falso, porque estaba roto entero, ¿eh? Que caían palomas muertas, fibra de vidrio. Yo creo que ahí fue la primera vez que usé mascarilla. Eh, y bajamos, te juro que, no sé, 15 sacos de escombro, una hueá que parecía Segunda Guerra Mundial lo que quedó ahí, y quedó hermoso, y después cuando Brugnoli, que era el director del MAC en ese momento, fue a ver la obra, quedó impactado de cómo le habíamos dejado la sala, estaba feliz, bueno, además que la obra funcionaba y todas esas cosas. Pero en el fondo, primero constatar que uno hace de todo, y que eso sigue siendo, nosotros llevamos 21 años, pero seguimos cargando, seguimos fleteando, seguimos teniendo que postular cada vez, ¿cachai? No existe financiamiento, siempre hay que ir arreglándosela, es como una cosa bien análoga, básicamente. Trabajamos y ensayamos después de nuestros otros trabajos que nos permiten vivir, entonces uno ensaya de las 7 a no sé, pues a las 11, y es como un movido por el deseo, como que yo cada vez más me doy cuenta que es el deseo el que mueve todo esto, como un deseo de querer hacer aparecer imágenes, atmósferas, sensaciones que te provocan la realidad que habitamos, sin embargo, que construyen y levantan una otra realidad que condensa puntas de realidad, que condensa fuerzas y aquello que te conmueve, que te mueve, que te pasan cosas. Entonces, no sé, y el mayor aprendizaje también ha sido, no, otros aprendizajes también ha sido como
el espacio de trabajar en grupo y lo que significa e implica trabajar en grupo. El grupo ha ido como, nosotros invitamos gente externa a la compañía a trabajar con nosotras, con nosotros, pero también ha ido sumando gente del elenco estable, que es la verdad, se convierten como en tu familia. O sea, uno pasa mucho tiempo ensayando, uno pasa mucho tiempo en los camarines, tenemos un camarín excelente, un excelente camarín, lo pasamos muy bien. Eh, y el goce y toda la cosa, y como, también como que en realidad, pasando desde el primer tiempo hasta ahora, hay una cosa que se va transformando cada vez más en confiar en el deseo. Yo creo en la inteligencia del deseo, creo en el porque sí. ¿Por qué? Porque me gusta y después comprenderé por qué. Para mí el teatro tiene que apuntar primero al sistema nervioso, porque apunta al sistema nervioso, uno piensa, ¿cachai? No al revés, no es que yo piense, creo una idea y busco todos los elementos para que logren transmitir esa idea, sino que es desde el mundo material, para mí cada vez más. Entonces, alguna vez alguien me dijo, no, nadie piensa lo que quiere. Uno piensa porque existe una violencia exterior que te empuja a pensar. Y dije, ¿cómo? Yo pienso lo que quiero. Entonces, y después lo comprendí porque es real, porque en el fondo lo que te lleva a pensar es algo que te conmueve, es algo que te violenta, que está en el exterior. En el exterior, dígase la realidad, dígase un libro que tú lees, algo que te conmueve, que te mueve, que te agita, que te desencaja, y eso te lleva a otro lugar. Y hay una cita que a mí me fascina, que no sé por qué vuelvo a ella cuando me preguntáis esto, que es una cita de Roland Barthes, a propósito de un texto que se llama La lección inaugural, cuando él hace la lección inaugural de un curso que lo llaman a hacer en el Collège de France, y dice, hay una edad en que uno enseña lo que sabe, hay otra edad que uno enseña lo que no sabe, a eso se llama investigar, y hay otra edad en la que uno, como que en el fondo el olvido, el tiempo, cómo va pasando el tiempo, hace que los saberes se recompongan en tu cabeza, ¿cachai? Y en el fondo uno van quedando como las cosas más importantes, o los que te provocan mayor eh, pasión, deseo, y entonces el saber muta en sabor, que es algo muy bonito, que tiene que ver, yo estoy, cuando soy como docente, yo siento que yo estoy en la etapa en que enseño lo que no sé, ¿ya? Tengo idea para dónde va la cosa, cuando dirijo pasa lo mismo, no tengo idea para dónde va, a dónde quiero que vaya, sé ciertos elementos con los cuales quiero trabajar, pero no tengo una idea preconcebida y me gusta no saber. De hecho, trato de no darle mucho sentido en un inicio, porque si no siento que voy a hacer confluir todo hacia un mismo lugar, y a mí lo que me interesa es que se expanda, ¿cachai? Me interesa sobre todo las relaciones entre los materiales y cómo esos vibran y provocan una tercera cosa. Y cuando actúo, también me ocurre que siempre hay una parte que yo no entiendo, no la entiendo. Y le pregunto a mis compañeros y me tratan de explicar y tampoco lo entiendo. Y ya después de que tratan de explicarme 3 veces y no lo entiendo, digo, ah, entonces, pero no entendí. Y lo hago nomás, lo hago con lo que entienda, con lo que me digan, y resulta ser que esas partes que son las que yo no entiendo intelectualmente, porque supongo que las entiendo desde el cuerpo, desde otro lugar, son las que más funcionan, es muy extraño. Entonces cada vez más me importa menos no saber, eh, me importa menos y defiendo el no saber, y por eso defiendo la inteligencia del deseo, y defiendo también el exponer súper explícitamente que yo leo la mitad de los libros, leo ese pedacito que me gustó nomás, y veo esta imagen y no tengo idea de nada más, entonces yo te puedo citar a alguien, pero en realidad he leído 4 cosas de él y nada más, ¿cachai? Y hay un libro que tampoco he leído, por cierto, o un pedazo, que es de un filósofo que se llama Pierre Bayard, y que dice sobre los libros que no he leído y sin embargo cito, que me parece notable.
Porque todos hacemos lo mismo, ¿cachai? Hay algo que te conmueve, algo que te ocurre y te lleva para otro lado. Y eso me ocurre tanto en mi trabajo como actriz, como en mi trabajo como directora o como en mi trabajo como docente, que en general yo estoy en esa época en que enseño lo que no sé e investigo junto a ellos, ¿cachai? Entonces, si me preguntáis a propósito de la María, yo creo que ha sido un poco ese recorrido y yo creo que cuando está en la compañía Teatro La María, yo creo que cada vez más estamos apuntando al sabor y ya estamos llegando a ese espacio más del sabor, que nos importa nada no saber mucho. Con la última obra que dirigí, que fue Paquilicura, que era Isabel desterrada en Isabel, yo tenía el texto de Radrigán, un texto donde hay una mujer en situación de calle, que nadie le habla, que está en un terreno baldío, que le habla a un tarro, y yo tenía la fijación que quería hacer con un club nocturno. ¿Por qué? No sé. Por una cosa de belleza quizá, por una cosa de contraste entre este habla de esta mujer en este lugar que por supuesto no la dejarían entrar, sin embargo, chao, yo hago que entre. Y después tenía una fijación con jugar con las cumbias, pero no sabía por qué un poco. Y tenía una fijación con cumbia, yo le pedía al, al Nicolás, que era quien hacía la música, porque él es como DJ de cumbia además, pero también es actor, dice, necesito cumbias mala onda. Entonces me decía, cumbias mala onda. Y buscaba, y yo no sabía mucho por qué, pero luego todo eso se empieza como a engarzar de alguna manera, y tampoco me gustaría ni nombrarlo, porque podría inventar ahora por qué, pero un invento. Finalmente como la teoría es un invento sobre la práctica, es una otra creación, y que me parece eh, que en el fondo también cuando uno muestra cualquier trabajo, también quien mira compone otra cosa a partir de lo que uno entrega. Entonces me parece que es atractivo ese espacio de entregar y de confiar y de permitir que la obra, en el fondo es emergencia de vida, básicamente. Es como construir vida ahí, como que también actuando también, en un inicio para mí era como luchaba con mi torpeza, ¿ya? Entonces como que, por ejemplo, en una obra, en la segunda obra, yo me tenía que sacar un corazón, ¿cachai? Ensangrentado. Y sentía que lo hacía pésimo. Y yo llegaba 3 horas antes al teatro para tratar de sacarme el corazón. Y yo decía, esta mano, ¿por qué esta mano? ¿Por qué estoy haciendo esto? No me resulta. Tenía como una imagen preconcebida de cómo debía ser ese rol. Y yo tenía que llenarlo. Y mi torpeza no servía para eso. Hasta que en algún momento fue como, ¿sabes qué? Uno es gracias a lo que no es. Y mi torpeza es parte de mí y nadie dice cómo tienen que ser los roles. Uno tiene unas preconcepciones de que en Casa de Muñecas Nora es más o menos así. Pero en realidad lo que pone Ibsen en escena son fuerzas, son conflictos, son situaciones. Nadie dice que Nora tiene que ser una mujer como de ciertas características, evidentemente blanca, un poco linda, un poco joven, atractiva. Nadie dice eso. Uno lo presupone por una carga cultural, ¿cachai? Porque estamos todos como llenos de cliché. Francis Bacon también, otra cita ya, pero son puros picoteos, ¿eh? Yo sé de puros picoteos, pero hablaba de que uno nunca estaba frente a un lienzo en blanco, sino que estaba frente a un lienzo lleno de clichés. Y lo que hacía en primer lugar es despejar esos clichés. Alexandra, ahora te quiero llevar a tus participaciones en Quilicura Teatro. Has estado muchas veces en sus festivales y en sus ciclos. Te llevo al año 2017, donde estuviste a cargo de la dirección de las lecturas dramatizadas en homenaje a Juan Radrigán. Recordemos que el dramaturgo muere el año 2016. ¿Cómo evalúas esta experiencia y cuéntanos cuál fue tu relación con él y su texto? ¿Cuándo conociste su obra? ¿Cuándo lo conociste a él? Yo conocí su obra, mi primera obra cuando salí de la escuela fue de hecho Isabel desterrada en Isabel, pero yo era Isabel en ese tiempo, porque ahora la última fue yo dirigí, pero yo era Isabel.
Era una obra que hacíamos en el estacionamiento de la Escuela de Teatro de la Chile. Y después lo hicimos en las bodegas teatrales, que o sea, ex bodegas teatrales, hoy Matucana 100. Todo muy precario. Y ahí lo conocí y la Mariana Muñoz, que era la directora en ese momento, habla con Radrigán y nos habíamos ganado un fondo de una municipalidad, porque eran 400 lucas. Entonces habla con Radrigán y le dice, ¿cómo lo hacemos para el 10%? Porque no vamos a cobrar. Y él dice, bueno, dame las 40 lucas, porque eran como el 10% de lo que habíamos ganado. Y en una servilleta, en el Olímpico, que era un bar de mierda que existía frente a la escuela, en el cual pasábamos muchas horas, todos los estudiantes de la Chile, escribieron una servilleta, te doy los derechos por todo el tiempo que queráis, Juan. Y ahí fue como mi primer encuentro con Juan Radrigán, y de ahí lo fui conociendo de lejos y a veces como más de cerca, y conversaba con él y sus textos siempre me parecieron fascinantes. Y cuando me invitaron a participar en tomé 3 extractos de textos que me gustaban mucho. Tomé un extracto de Isabel, tomé un extracto de Hechos Consumados y tomé un extracto de Las muertes de Sabina. Y llamé a estudiantes de la escuela de teatro y lo hicimos y empezamos a ensayarlo y después llegamos al colegio, y en el fondo ahora era, ya hay que dialogar con el colegio, hay que aprovechar el colegio, básicamente. Y estaban vestidos de uniforme ellos, y jugaban con la pizarra en algún momento, otra lo hacía en la cancha de fútbol que había, otra lo hacía en la escalera, y era como un recorrido por todos estos textos, y de repente se encontraban los intérpretes, y nada, fue súper bonito, fue súper bonito. Eh, Fue un trabajo como démosle, eh, y ensayamos, no sé, 3 semanas, fue como una cosa cortita, intensa, y lo mostramos. eh, y eso, también creo que las cosas que tienen menos pretensiones son las que más funcionan. Hay algo que ahí no tenía que ver con pretensión, sino que era una cosa que además no era la obra mayor que homenajeaba a Juan Radrigán, esto era más bien una intervención dentro de un colegio, no tenía tanto bombo y platillo como la obra que estaba haciendo la Claudia Di Girolamo, que era en la cancha y que era como el gran estreno, ¿cachai? Pero fue súper bonito, y las personas que fueron lo agradecieron mucho, y no sé, Juan Rodriguez tiene una cosa muy sensible, eh, desde donde mira la realidad, muy aguda también, pesimista, pero al mismo tiempo entrañable. Eh, no sé, tiene una cantidad de cosas. Esa fue la primera participación en Quilicura. Ahora te quiero llevar al año 2019. Estuviste en la dirección de Franco. Es la historia de un carabinero que se encuentra recluido en su propia comisaría luego de haber atacado ferozmente a un travesti en la calle San Camilo. Esta obra partió como que yo me metí a este magíster básicamente porque existía la posibilidad de hacer algo práctico. Yo quería hacer algo práctico, igual tenía que hacer una memoria de obra, por lo tanto igual tuve que hacer como una construcción literaria, no sé, teórica, que acompañaba y dialogaba, pero había algo práctico, y ahí conocí un texto de la María José Pizarro, que era Franco, que eran como estos cuadros, y a mí igual como te decía, como de que cuando algo me gusta me voy, ¿caché? Porque empiezo a imaginar otras cosas, y después vuelvo. La figura del Paco, la idea del Paco me pareció fascinante, porque a mí, a mí me parece muy extraño que alguien quiera ser Paco. ¡Qué buena está esta conversación! ¿Ahora te gustaría saber más sobre nuestros ciclos y festivales? Toda la información está en nuestras redes sociales.
Te invitamos a que nos sigas en Instagram como corpo-quilicura, en Facebook Corporación Cultural Quilicura y en Twitter como corpo-quilicura. ¡Te esperamos! No lo entiendo. Y tampoco, también me parece muy extraño la idea del uniforme. ¿Cachai? En la obra, Franco no está de uniforme, ¿eh? Está de Franco. Que es bonito el juego de palabras que juega, ¿cachai? No está de Franco en la comisaría, porque él fue después de haber cumplido su turno a matar a botellazo en San Camilo a un travesti que fue su primer amor, por cierto. Y entonces yo lo puse de uniforme todo el rato, porque me parecía que el uniforme, en el fondo, esa cosa de que el uniforme te diera ciertas características y te diera cierto poder que sin el uniforme no tienes. Por lo tanto, ese uniforme construye una imagen que todos debemos aceptar y entonces lo primero que apareció fue Franco, luego dije comisaría, pero comisaría no quiero una comisaría, quiero una caja de charol amarillo. ¿Por qué? No sé, porque me parecía bello, que era una caja de charol amarillo, que en el fondo como que lo enmarque, que sea un poco, y el charol y amarillo es bastante ¿cómo se dice? Como invasivo. ¿Mm? Y que tiene que ver con este encierro, ya era una especie de pasillo. Y lo otro que quería era modificar el habla de Franco, del actor. Quería que emergieran distintas hablas. Y para eso, con efectos de sonido, entonces yo pescaba, primero él hablaba desde su voz, ¿ya? Y luego yo le subía una octava el tono, y él hablaba así. Y entonces lo que ocurría era algo muy loco, porque en el fondo, si tú te encontrás con un pack que habla con voz de pito, es como que uno le perdiera el respeto, que es algo muy ridículo, porque también, ¿quién dijo que la voz grave es la voz del poder o la voz de la autoridad y la voz de pito no? Y luego le bajaba otra octava la voz y aparecía como un travesti que hablaba así, ¿ya? Entonces había como una fricción, una vibración entre imagen y sonido, que era súper atractiva para mí. Y también trabajé con máscaras porque empecé a pensar como en la proliferación de este cuerpo. Era como, yo leí este texto después, pero hay otro autor que a mí me encanta que se llama Jean-Luc Nancy y que tiene un libro que se llama 58 indicios sobre el cuerpo. Y hay una que dice, él lo dice mejor que yo, pero dice que cuántos cuerpos tiene un cuerpo, con cuántos cuerpos carga un cuerpo. Entonces me empezó a aparecer la idea del ventríloco o esta cosa como de desdoblarse, porque en la obra existen distintos personajes, pero yo hice que todos lo hiciera el mismo actor. Y incluí cosas que no están en la obra, que eran como unas personas, como una mujer de la limpieza, no sé por qué quería eso. Y era muy alto, él le puse taco alto además, era un hombre pero que parecía con peluca, y luego encontré una actriz muy chiquitita que la metía entre medio, y era básicamente para componer, ¿ya? Todas estas cosas rondaban en mi cabeza antes de empezar a tratar de desentrañar una historia. Y con todas estas cosas fui jugando sin que me importara mucho qué iba a resultar de eso. Como si fueran piezas de un puzzle que después iban a levantar una imagen que yo no quería mandatar desde un principio. Entonces estaban todos estos elementos, eso fue primero, y de ahí los reuní y ocurrió Franco. Ahora mi intención nunca es como, yo no busco afectar al público y tampoco busco que el público entienda algo. En el fondo confío en que yo estoy haciendo un ejercicio que no tengo idea para dónde va, pero que me interesa la pregunta sobre, porque en el fondo Franco era, yo después pensaba, claro, él blanquea su imagen, ¿cachai? Quiere ser otro, el uniforme es como un contorno, ¿cachai? Como un límite, como una frontera,
pero su cuerpo prolifera, entonces era o se raja el uniforme o se raja el cuerpo, una de dos. Esto no lo va a contener eternamente. Entonces, a propósito de eso, eran preguntas que a mí me parecían interesantes de desentrañar, y yo me pongo como el primer espectador, como el primero que no tiene idea, eh, porque también, si no, a veces uno se pone un poco paternalista, y como que dice, ¿va a entender o no va a entender? Y a mí me gusta pensar que quienes ven la obra son gente que yo admiro profundamente, que me gustaría pensar que la ve Juan Radrigán, la Diamela Eltit, ¿cachai? Que van a hacer conexiones que probablemente yo ni imaginé. Claro, porque en el fondo yo no sé, yo no puedo bucear en la complejidad de cada ser humano que está ahí como espectador. Entonces confío que si yo me expongo a esas preguntas, a ese no saber, se convoca a otros seres humanos que al ver un algo, no sabemos lo que es, una obra ya, también les pasarán cosas. Alexandra fue directora de Isabel desterrada en Isabel, obra producida por la Corpo. Protagonizada por Tamara Acosta, la apuesta buscó homenajear la figura de su autor, Juan Radrigán. Es que fue hermoso porque como que empezamos a ensayar y yo me acordaba de los textos. Me acordaba de los textos y me acordaba hasta de los tonos. Pero tenía otro cuerpo al frente, que era la Tamara. Entonces había algo ahí, pero había una conexión muy profunda, afectiva, con ese texto. Y claro, en ese momento, claro, los años y todo eso hacen que yo pudiera mirar ese texto y tratar de levantar ese texto descontextualizándolo, sacándolo del lugar, el espacio donde Radrigán lo sitúa. Y por otra parte, estaba la cosa bueno, porque son cosas que se van acumulando, pues también inquietudes que uno quiere seguir explorando, pero también no se ocurría en un principio que uno decía, ya, pero espérate, es Tamara Costa, ¿ya? Una actriz conocida, famosa, entonces que ella se ponga a actuar de vagabunda, a mí me genera un poco un ruido. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Y lo primero que hicimos fue armar una placa de dientes, ¿ya? Que lo que hace es que te dificulta el habla sin que ella tenga que imitar un cierto habla. Ya el hecho de tener la placa te cambia la manera, cuesta mucho que se entienda, etc. Y también intentamos trasladar ese espacio como de vagabunda, de mujer errante, que en una primera lectura también, cuando yo hice la obra y tenía, no sé, pues 22 años, tenía que ver más con esa cosa económica, como con la marginalidad social y económica, lo empezamos a trasladar a la marginalidad de todo, ¿cachai? O sea, el nombre creo que lo dice todo, ¿no? Creo que es un nombre bellísimo. Isabel desterrada en Isabel, o sea, estar desterrado del propio cuerpo. ¿Qué pasa cuando nadie te habla? Entonces, finalmente la marginalidad no tenía que ver solamente con una cosa económica y social que estaba, pero sobre todo con el hecho de no tener con quién relacionarte, con empezar a desdibujar tu imagen porque no hay nadie que te la devuelva. Con estar desterrado en el propio cuerpo, básicamente. Entonces, claro, uno empieza a tener capas de lecturas distintas a las que en aquel momento tuvo. En Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021 fue parte de Oleaje, coproducción de la Corpo y la compañía Olivier Tumbler. La apuesta relata de manera poética la historia de Marta Ugarte Román, profesora torturada y asesinada en tiempos de dictadura. En un principio ellos me habían contado de este proyecto y lo querían hacer, pero esto era en enero, ¿ya? Y luego vino pandemia y la Constanza Tumbler y Ángelo Olivier, quienes eran los directores de este proyecto del texto de Rodrigo Morales, decidieron hacerlo audiovisual. Y nada, y fue un experimento, y fue una cita ciegas, o sea, muy citas ciegas. De hecho, nos dirigían por audio,
nos pedían que le mandáramos, nosotros teníamos que mandarle audios, y ellos nos decían qué cosas creían, y luego cada una de las actrices fue a grabar días distintos, también por el tema pandemia, y nos encontramos ahí con lo que era, sin saber mucho, por eso digo citas ciegas, ¿cachai? Llegamos ahí, había una luz impactante, que era una construcción lumínica, no tenía que ver con lo que nosotros hiciéramos, o sea, nosotros dialogábamos con esa luz, ¿cachai? Con ese espacio, con todo lo que allí había, y apareció esto que no sabía mucho qué haciendo, básicamente. Iban diciendo y uno iba nomás, iba como un juego, y luego fue el trabajo de la Coto y el Ángelo, reunir y construir este puzzle. Pero fue un trabajo súper gozoso y súper sorprendente cuando lo vimos, cuando lo vi por primera vez, porque después hubo una segunda versión como presencial grabada por streaming, donde sí estaba yo con mis compañeras. No con todas, porque dos no pudieron, pero estaba con la Pancha Márquez y con la Tamara, y también se generaba ahí una otra cosa súper distinta. ¿Han pensado como equipo presentar Oleaje de forma presencial? O sea, yo creo que en el deseo de la Coto y el Ángelo está sin duda presente, y cuando le hicimos la memoria en enero, yo veía y decía, esto se ve hermoso, y después con las grabaciones pasa que si no está pensado para audiovisual, y después esto estaba grabado en un teatro, que era distinto, ¿cachai? No tenía la postproducción que tenía el otro, no estaba en el mismo espacio, pero yo lo veía en la sala y decía, esto es una belleza, pero después en el streaming perdía bastante de esa belleza, ¿ya? Entonces sí, a mí me encantaría hacerlo y a ellos también les gustaría. Supongo que habrá que esperar y ver qué ocurre. Pudimos disfrutar de Historias Nocturnas capítulo El Marciano en nuestro Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021. Esta obra se realizó en pandemia. Lo pasamos muy bien igual, tal como lo pasamos en todos los procesos, lo pasamos muy bien. Porque nosotros retomamos los personajes del hotel, que eran estos viejos que presentaban cada una de las historias, y después estaba este pequeño corto, esta pequeña historia como que presentaban estas como historias nocturnas. Y fue un proceso súper gozoso también, fue igual de gozoso, extraño. Ahora también era un formato que nos aprovechamos del formato, básicamente. Como no era una obra grabada, era una construcción en tiempos de pandemia, surgida de nuestra desesperación de no estar haciendo lo que queríamos hacer. Estábamos como cortando las winchas, todos por actuar, por hacer algo, y empezó a aparecer esto, y empezaron a surgir mil ideas antes de que nos juntábamos a fiestear, a garretear entre nosotros, y de repente, y si hacemos un almorzando en el 13, pero como los millonarios, y nos tiramos y empezamos a conversar de actualidad, ya, igual. Después, y tiramos harta idea, hasta que a Alexis se le ocurrió esto de historias nocturnas, y nada, pues fue una experiencia súper entretenida. Lo que pasa es que después de que ocurre, uno se queda como corto, pues te quedas con las ganas, porque en el fondo es como que trabajaste, pero ya no quedáis cansado. Cuando uno actúa, no sé, en enero yo tuve hartas cosas de esto de grabar obra y todo, y estaba muy cansada, pero cuando uno actúa en vivo, como que el público devuelve, y uno queda como que si fue al gimnasio, ¿cachai? Que hay arriba la pelota. Y acá no devuelve energía, como que ya fue, y está ahí. Y uno como que ya no... claro, eso. El último trabajo que disfrutamos de Alexandra fue Los Millonarios, en nuestro ciclo contemporáneo. Fue parte del montaje en una historia de un grupo de abogados corruptos que deben defender a un comunero mapuche. Nada, fue una obra que fue un feedback bien sorprendente. Yo en ese momento estaba haciendo muchas cosas, estaba dirigiendo algo en la muestra de dramaturgia, algo en la Católica, y yo encontraba que lo hacía pésimo.
o sea, tan pésimo y estaba también sobrepasada con la pega, tan pésimo sentía que lo hacía que estuve a punto de decir, ¿sabes qué? Yo mejor me salgo y ustedes sigan. Ya, pero seguí en mi compañía y finalmente hay una cosa de deseo, de adicción a hacer esto que prima. Y cuando fue el estreno, no queríamos bajar. Bueno, yo específicamente y otro compañero, que no voy a contar quién, no queríamos bajar a saludar, nos daba vergüenza, decíamos, no, 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 no. Y llegamos abajo y fue como una gran, pero súper recepción. Eh, y también tuvimos giras, fuimos a Portugal con los Millonarios, fuimos a Perú y fuimos a Estados Unidos con los Millonarios. Eh, y nada, ella es súper gozosa y es una obra que a mí me fascina hacer, es un deleite, pasar por distintas cosas. Bueno, ustedes la vieron por video, pero en vivo es, no sé, pues, bueno, siempre en vivo para mí el teatro va a ser 10 veces mejor, pues, pero, pero es un deleite, un juego constante, es poner en escena a estas personas detestables. Eh, o sea, mi personaje sobre todo era tremendamente detestable, eh, creo yo. El feedback ha sido un super feedback, ha sido súper bueno. Y además es una obra que es muy políticamente incorrecta, donde estos abogados cuentan de repente unos chistes mal, que hay un abogado que dice, bueno, si son todos los mapuches iguales, son como porotos con chaleco café. Y la gente se reía mucho, ¿ya? Pero también había un codazo de como alguien que le decía a la pareja como, "Man, no te rías". Entonces existía ese doble juego, ¿cachai? Esa doble cosa, donde también uno se reconoce como, eh, uno se reconoce dentro de esa idiosincrasia, donde esos chistes circulan, y a uno efectivamente le dan risa. Y además había toda una cosa que empezamos a quedar impactados, porque tenían varias citas históricas, distintas cosas, pero decir, a ver, en el 1854, no me acuerdo la fecha en realidad, en el Mercurio decía, son bestias a las que hay que exterminar, y eso se decía impunemente, y luego dice Sergio Villalobos, yo tengo jardineros araucanos y son bien buenos, fíjate. Y eso en el 2014. Entonces era como un poco también empezar como a tomar todos estos elementos que alimentaban también la obra. Hablemos de actualidad. ¿Qué te parecieron los resultados de la mega elección que vivió Chile este fin de semana? Me parece maravilloso que se desordene el mapa. También el espacio de a ver, probemos algo nuevo, probemos algo distinto. Digo, más allá, incluso más allá de los resultados, desde antes, ¿eh? Desde la idea de, a ver, construyamos nosotros, porque en general el Estado nos trata como unos niños chicos, estamos castigados siempre. Como que si no confiara en las personas. Entonces, hagamos una nueva constitución, ya, ok, hagámoslo desde la paridad, démosle escaño a los pueblos originarios, en el fondo trabajemos con la diversidad, básicamente. Trabajemos con la diversidad. Y eso, ahora en términos de resultados, me parece que se haya desordenado el mapa, que los independientes, que personas, ¿cachai? Que miran el mundo desde veredas diversas y distintas, se genera un grupo que va a ser interesante lo que ahí ocurra, porque las peleas que van a haber ahí, o los acuerdos, o etcétera, va a ser súper importante, o sea, va a ser súper, no sé, yo creo que va a ser una obra de teatro, uno debería tener acceso a eso. O sea, una obra de teatro, algunos textos, lo que va a ocurrir ahí. Pero me parece, lo que más me gusta básicamente es que se desordene el mapa, que los límites se muevan, ¿cachai? Como que en los mapas pareciera ser que las fronteras están súper definidas. Perú, Chile. Pero ¿qué pasa con la gente que vive 100 metros para acá y 100 metros para allá? Ahí no hay frontera, pues si la frontera o sea, como que nos han enseñado a vivir con fronteras y que la cosa se eh, desarme y que no exista una claridad, porque también el terror de algunos sectores, porque dicen qué va a pasar con esto, como desde el terror máximo,
de nuevo desde la no confianza en las personas, que las cosas se desarmen, a mí me parece que es lo que tiene que ocurrir, ojalá, siempre, como que nos han enseñado siempre desde las certezas, ¿cachai? Y como para cerrar, siempre he querido, o siempre me gustaría, si tuviera que ser profesora de historia, de sexto básico, pescar el libro de historia de Perú, el de Bolivia y el de Chile, sacarle las tapas, pasárselo a los niños de sexto básico, y luego hablemos de la guerra del Pacífico. Luego de eso, en el fondo, tiene 1000 versiones, y las cosas tienen 1000 versiones que están basadas en distintas experiencias, y uno se documenta de acuerdo a esa experiencia, y se documenta también de acuerdo a quién tiene el poder de aparecer en el libro oficial del ministerio. Pero ese como desencaje, y ese en el fondo integrar e incorporar la duda, la pregunta, como parte de un discurso, parte de un pensamiento, entendiendo y tratando de confiar en que dentro de un discurso, por ejemplo, la duda no tendría por qué hacerlo más débil. Que no todo tiene que ser como, no sé, a mí me parece, a mí las fricciones y las vibraciones, las relaciones, creo que es lo que más me mueve. Y me parece, a propósito de lo que dices del domingo, nada, eso es lo que más me cautiva y me hace estar expectante. Esto fue Quilicura Teatro Podcast, un espacio dedicado a la cultura y a las artes, en donde sus creadores son los protagonistas. Todas las semanas llega hasta tus oídos una nueva sorpresa. Quilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti.